Hola, buenas tardes, Dios les bendiga una vez más. Nos volvemos a encontrar a través de las redes sociales. Un abrazo para todas las personas que nos están siguiendo a través del Facebook. Y bueno, vamos esta vez otra vez a compartir la palabra del Señor. Espero que la palabra que vamos a compartir pueda servir de aliento, de ánimo, pueda producir fe y esperanza en sus corazones, que es lo que más necesitamos, ¿verdad?, en este tiempo que nos ha tocado vivir. Vamos a ir al libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 20, y vamos a hacer la lectura del verso 1 en adelante. Dice así la palabra de nuestro buen Dios. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él, o sea Josafat, tuvo temor. Y Josafat, dice la escritura en el verso 3, humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Segunda pregunta que hace Josafat a Dios: ¿no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, sigue orando, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Josafat le está haciendo recordar, si me permite la expresión, a Dios acerca de esa tierra que se le había dado Dios cientos de años atrás al patriarca Abraham. Y ellos han habitado, le dice Josafat a Dios, en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, entre paréntesis, porque tu nombre está en esta casa. Se referían al templo, obviamente, ¿verdad? Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no la destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Hasta allí vamos a leer, hasta allí vamos a hacer esta lectura por ahora. Me gustaría compartir con ustedes esta palabra preciosa que Dios puso en mi corazón días atrás, estando como siempre en mi habitación, buscando justamente el consejo que Dios pueda tener para nosotros, su pueblo, en este tiempo que nos hace tanta falta dirección, pero no dirección del hombre, no dirección de personas, de hombres que solamente apelan a su sabiduría humana, a su inteligencia, a su razonamiento humano, sino que literalmente yo soy un convencido que en tiempo de crisis Dios va a usar su palabra, obviamente, pero a través de sus hombres, a través de sus profetas, hombres a quienes Dios les revela la salida en tiempos de crisis, porque siempre ha habido crisis, mis hermanos, mis amigos que nos están siguiendo también a través de Facebook. En realidad nosotros no tenemos que sorprendernos de las crisis, porque crisis siempre han habido.
el tema, ¿verdad?, es de que no siempre la gente está preparada para enfrentar los tiempos de crisis. Y de eso quiero hablar justamente el día de hoy. Quiero que podamos, a través de la palabra de Dios, podamos extraer de esta palabra algunos principios que le sirvieron a Josafat, pero también que nos pueden servir a nosotros en este tiempo, que también estamos pasando por un tiempo de crisis. De hecho, el título que le puse a este mensaje se llama ¿Cómo enfrentar los tiempos de crisis? Y como vamos a hablar acerca de crisis, obviamente lo ideal sería primeramente definir qué cosa es crisis. ¿Qué significa la palabra crisis? Y obviamente me fui al diccionario de etimología de las palabras y encontré que la palabra crisis viene de una palabra griega que significa krinein, con K, krinein. Y esta palabra significa separar, significa decidir. Crisis, dice el diccionario, es algo que se rompe y porque se rompe hay que analizarlo. Por eso que la crisis nos obliga a pensar. Por lo tanto, produce análisis y reflexión. Estoy seguro que más de uno en este momento que me está escuchando debe estar entendiendo a cabalidad el significado de esta palabra crisis, ya que todos somos conscientes que si hay algo que está pasando en todo el mundo, en la mente de todas las personas en diferentes lugares del planeta, es justamente que esta crisis, esta pandemia, ¿verdad?, que estamos viviendo todo el mundo prácticamente, pienso que a más de uno nos ha tenido que llevar, nos ha obligado a pensar. Y esto obviamente duele decirlo, ¿verdad? Pero uno puede decir, ¿pero qué acaso, pastor, disculpe, acaso la gente no piensa? Permítame decirle con toda honestidad, la mayoría de la gente no piensa, mi amigo. Mi hermano querido, la mayoría de la gente no piensa. Por lo menos no piensa en las cosas que debería de pensar. La mayoría de la gente vive por vivir, vive el día a día, pero con su mente enfocada en las cosas. De hecho, Satanás es tan astuto que él ha creado a través del sistema en el que vivimos, ¿verdad?, diferentes formas de distracciones. Por eso que hay gente, ¿verdad?, que viven sencillamente distrayéndose. La pregunta sería, pero distraídos, mucha gente vive distraída, pero ¿distraída con respecto a qué? Entonces, volviendo a la etimología, crisis es algo que se rompe y por qué se rompe hay que analizarlo. La crisis, dije, nos obliga a pensar, por lo tanto, produce análisis y reflexión. Habiendo entonces definido la palabra crisis, permítame, ¿verdad?, justamente remitirme en este momento o a partir de este momento a este capítulo 20 de Segunda de Crónicas que acabamos de leer, porque esta es la historia en donde 3 ejércitos se hacen una alianza estratégica para enfrentar en una batalla al rey de Judá llamado Josafat. De hecho, hermanos amados, que para cualquiera de nosotros enfrentar una situación que sobrepasa largamente nuestros recursos, definitivamente es una buena razón como para entrar en crisis. Yo me imagino, ¿verdad? Oiga, 3 ejércitos se vienen contra mí. Obviamente es imposible, era imposible humanamente hablando que Josafat pudiera tener, ¿verdad?, chance de poder ganar esa batalla. Sin embargo, la Biblia nos habla de algunas cosas que se fueron dando y de eso quiero hablar, ¿verdad?, justamente en esta tarde. Si usted es de las personas que anota, por favor anote. Número 1, un buen mensajero con un mal mensaje. Voy a ir desarrollando versículo por versículo y de cada versículo vamos a extraer una enseñanza. Número 1, dije, un buen mensajero con un mal mensaje. ¿Por qué digo esto? La Biblia dice en el verso 2, y acudieron algunos, dice, y dieron aviso a Josafat. ¿Quiénes serían estas personas? No sé, la Biblia no lo dice. Solamente dice que acudieron algunos y le avisaron a Josafat. O sea, fueron y le llevaron un mensaje. Le avisaron, ¿sí? Porque dicho sea de paso, Dios, hermanos queridos, siempre nos avisa. De alguna manera, Dios siempre advierte a la tierra, Dios siempre ha advertido a la humanidad acerca de las cosas malas que vienen sobre esta. ¿Por qué? Porque Dios es bueno.
Porque literalmente Dios no está queriendo matar a la gente. Dios más bien está queriendo que la gente se salve. Recuerde inclusive la historia de Noé. Es una de las historias que con bastante, ¿verdad?, significado para nosotros como cristianos, porque nos muestra cómo desde aquellas épocas, ¿verdad?, cuando el ser humano, dice, había rayado en el pecado y el pecado subía delante del trono de Dios y Dios se arrepintió, dice, ¿verdad?, de haber hecho al hombre, porque en el corazón del hombre de continuo siempre estaba el hacer el mal, y Dios tomó una decisión radical, traer un juicio sobre la tierra a través de un diluvio, de manera que destruyera todo ser vivo. Pero eso era, ¿verdad?, un juicio de Dios, pero Dios no llevó adelante el juicio así porque sí, sino que antes Dios escogió a un hombre con su familia llamado Noé, y a ese hombre le dijo, ¿verdad? Por eso que la Biblia dice, crean en los profetas, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver al final de este mensaje, ¿verdad? Y Dios usó a Noé como un profeta, como un pregonero de justicia. Y Dios le contó, por decir así, acerca de lo que pensaba hacer en la tierra, acerca de lo que pensaba traer sobre la tierra. Y Dios le dijo, mira, ¿sabes qué? Hazte un arca para que te salves tú y toda tu familia. Y obviamente la idea de Dios era que se salve la mayor cantidad de gente posible. Pero usted conoce la historia. ¿Qué pasó? La mayoría de la gente murió. Todos, por no decir toda la gente, excepto la familia de Noé, murieron, perecieron. ¿Por qué? ¿Por el diluvio? No, sino porque prefirieron hacer caso omiso, ¿verdad?, del aviso de Dios y también de la provisión que Dios había traído en ese tiempo para que se salvaran. Mi amigo querido, la gente que murió en ese entonces no murió ni por el diluvio, ni porque Dios sea malo, ni por el diluvio, sino porque sencillamente pasaron por alto el aviso que Dios les dio a través de este hombre llamado Noé, que les predicó por años. Arrepiéntanse que viene un gran diluvio. La gente no le creía, este viejo está loco. Y seguían viviendo la vida loca, como pasa hoy en día. ¿Cuántos hombres de Dios predicamos la palabra de Dios? ¿Cuántos hombres anuncian cosas de parte de Dios? Y la gente dice, está loco, no, ¿qué va a venir esto? No, y seguimos viviendo nuestra vida como bien nos parece. Hasta que nos encontramos en medio, ¿verdad?, de una situación que justamente ya fue avisada, ya fuimos advertidos. Ahora, la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que cuando comenzaron a caer la primera lluvia, en ese momento la gente se acordó de lo que Dios les había venido hablando años, no un día, no un mes, años atrás. Dios les venía hablando, Dios venía advirtiéndoles acerca de lo que se venía sobre ese tiempo, sobre la tierra de ese tiempo. Pero lo curioso es de que cuando comenzó a caer, cuando comenzó a cumplirse lo que Dios había dicho, porque déjeme decirle lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios ha dicho a través de su palabra y que está escrito en esta palabra, se va a cumplir. Por eso que nosotros, si queremos saber qué hacer, tenemos que sencillamente ir a esta palabra. Aquí está escrito todo. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que cuando comenzó a caer, la gente de pronto se dio cuenta que sí era verdad, lo que Dios había advertido se estaba cumpliendo. Pero cuando la gente quiso, ¿verdad?, entiendo, cuando dijeron, uy, sí, era verdad lo que nos dijeron, y cuando ellos quisieron entrar, la puerta ya había sido cerrada. La puerta ya había sido cerrada del arca, ya estaban en el arca Noé, su esposa, sus hijos, sus hijas, los animales por pareja que Dios había mandado para perpetuar, ¿verdad?, las especies, ya estaban adentro. ¿Y sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice, ¿verdad?, que la puerta fue cerrada por fuera. Siempre me impactó esa expresión. ¿Sabe por qué? Porque yo entiendo, ¿verdad?, que Dios la cerró por fuera. ¿Para qué? Para darnos una enseñanza poderosa. Porque a veces la gente piensa que el hombre es el que da la oportunidad al hombre. No, mi amigo. Si la puerta lo hubiera cerrado Noé por dentro, si su compadre hubiera tocado cuando ya estaba cayendo el diluvio, compadre, ábrame la puerta, así como Picapiedra, ¿verdad?, para los que han visto Picapiedra, ábreme la puerta, ¿verdad?, que Vilma,
Acá puede haber sido el compadre Noé, un amigo, los amigos del barrio. Noé, ábreme la puerta, ahora sí te creo. Yo me imagino que Noé en un acto de bondad, ¿verdad? Porque a veces nosotros los hombres pretendemos ser más buenos que Dios. Yo me imagino que Noé en un acto de humanismo, ¿verdad? Y de bondad, de derroche de bondad, le hubiera abierto la puerta. Está bien, compadre, pasen. Pero la puerta la cerró Dios por fuera. ¿Para qué? ¿Para qué? Para enseñarnos, ¿verdad? Que Dios es el que da la oportunidad al hombre. De Dios, en la mano de Dios están los tiempos. Dios es el que da un tiempo. Por eso que en su palabra, en algunas ocasiones, Dios dice, si hoy oyes la voz de Jehová, no endurezcas tu corazón. En otra parte dice, ¿verdad? La Escritura, hoy es el día de la salvación. Dios es un Dios de hoy. Y quiero animarte en el nombre de Jesucristo para que entiendas, siempre que va a venir algo malo sobre la tierra, sobre la vida de una persona o de una familia o de una ciudad, siempre Dios advierte a través de sus profetas, a través de hombres o mujeres que estamos sintonizados con el cielo, a través del Espíritu Santo maravilloso y obviamente a través de esta palabra bendita. Así que volvamos a Josafat. La Biblia dice que acudieron algunos y dieron aviso a Josafat. Dicho sea de paso, Salomón en Proverbios dice, el avisado se esconde. El avisado se esconde y no recibe el daño. El avisado se esconde, pero el simple recibe el daño. Dios le estaba avisando que venía un ejército a Josafat. Hace mucho tiempo, hace muchos años, Dios nos viene hablando acerca de que entremos al arca. La única posibilidad de, así como en la época de Noé, la única posibilidad de esa gente de salvarse de ese juicio era entrar al arca, esa arca de madera, ese barco, ese transatlántico que Dios le había mandado a hacer, ¿verdad? A Noé. Que dicho sea de paso, que si no se hundió en ese gran diluvio, no fue porque el hombre lo construyó, sino más bien porque el hombre siguió las instrucciones en cada detalle para construir ese barco. En otras palabras, ese barco, la gente dice, ¿cómo es posible que un barco construido, ¿verdad?, sin la tecnología que hoy hay, no haya podido soportar un diluvio de tal envergadura? Es que, hermanos queridos, no es porque, acá no se lo lleva el mérito, de hecho, ¿verdad?, Noé Astilleros, porque no es el mérito de Noé. Ese barco no se hundió, ¿sabe por qué? Porque había sido construido por un hombre, es verdad, pero bajo las especificaciones técnicas del Dios Todopoderoso, que sabía cuánto tenía que medir ese barco de largo, de ancho, de alto y todos los demás detalles que tenía que haber, ¿verdad?, en su construcción para que no se hundiera. Señores, Dios conoce todas las cosas, Dios sabe, y por eso que hoy en día ya no es el arca de Noé, ahora es Cristo. Ahora es Cristo nuestra arca. Por eso quiero animarle a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, venga a Cristo. No estoy hablándole de cambiarse de religión, la religión no salva. Es Cristo el único que puede salvarle. Entre al arca. Entre a Cristo, venga a Cristo, refúgiese en Cristo, bendito sea el Señor, ¿verdad? Puede venir pandemias, puede venir epidemias, puede venir un diluvio, un segundo diluvio, supóngase, pero si estamos en Cristo, la Biblia dice, ¿verdad?, que cuando cayó el diluvio en toda su magnitud, ¿verdad?, mientras esa agua que venía como juicio mató a la mayoría de personas, sin embargo, esa misma agua que dio muerte a la gente que estaba en ese entonces, en ese lugar, esa misma agua que mató a esa gente, levantó el arca a un nivel donde no estaban antes. Interesante, ¿verdad? La Biblia dice que le dieron aviso. Por eso dije yo hace un rato como punto número 1, un buen mensajero con un mal mensaje. Porque cuando estoy leyendo este pasaje, me doy cuenta, ¿verdad?, que este mensajero, quien quiera que haya sido, dicho sea de paso, no tengo nada contra él, pero sí me recuerda a muchas personas que hoy en día, ¿verdad?, saben dar mensajes de ese tipo. Contra ti, imagínense, Josafat está tranquilo en su casa, en su patio, qué sé yo, ¿verdad? Y de pronto viene esa persona y le dice, rey,
Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Oiga, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar. O sea, estaban cerca. Oiga, mi hermano querido, eso era como para... Si Josafat hubiera sufrido, ¿verdad?, del corazón, se hubiera caído muerto de la impresión. ¿Por qué? Porque imagínense una noticia tan mala, ¿verdad? Dársela así de golpe. Podía haberle causado una impresión y un paro cardíaco a don Josafat y hubiera muerto. Los enemigos no tendrían que haberlo matado, ¿verdad? Y lo que me llama la atención de este mensajero es que se limitó a decirle al rey lo que había oído o lo que había visto. Él de pronto había oído que venía una multitud de gente en contra de Josafat, o de repente vio de lejos él mismo y fue a darle aviso al rey. ¿Qué estoy queriendo decirte en esta tarde? Hoy en día hay demasiados buenos mensajeros como este hombre que le dio el mensaje. Hay demasiados buenos mensajeros que solo están limitándose a decir lo que los medios de comunicación, los diferentes medios de comunicación están diciendo. Con un pequeño defecto, que no añaden a ese mensaje que los hombres están dando a través de las redes sociales, que solamente produce temor y desesperanza, no están añadiendo, ¿verdad?, lo que dice el Señor. Digo, yo no estoy tratando de decir, ¿verdad?, que, oiga, si un médico te tiene que decir que tienes cáncer, no estoy diciendo que no te lo diga, porque de hecho, ¿verdad?, que la verdad nos hace libres. Pero, señores, qué bueno es cuando una persona entiende que además de dar la noticia que nos habla de la realidad, que nos conecta con una realidad presente, natural, física, tangible, medible, etcétera, palpable, podamos conocer la otra realidad paralela, que es la realidad espiritual. Qué lindo hubiera sido si este hombre hubiera dicho: Rey Josafat, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y están cerca, están acampando cerquita, Pero ¿sabe qué, rey? Tranquilo, recuerde que hay un Dios grande y todopoderoso que pelea las batallas por ustedes. Qué tremendo sería que un médico le pueda decir a un paciente: ¿sabe una cosa? Hasta acá hemos hecho lo posible, no podemos hacer más, pero ¿sabe una cosa? Teóricamente le quedan 2 o 3 meses de vida, pero en realidad eso es en teoría. Pero en realidad el único que puede decidir su vida y su muerte es el Señor. ¿Qué le parece si oramos? Qué lindo sería, ¿verdad? Si la gente, si esas personas que son enviadas por alguien, ¿verdad?, a darte noticias, no solamente te dieran las malas noticias, tal como se presentan en la realidad, sino que también tuvieran ese tino de parte de Dios de poder añadirle no solamente, ¿verdad?, lo que dicen los medios de comunicación, sino también lo que dice el Señor respecto a esto. En todas estas 15 días prácticamente hemos escuchado tanto acerca del coronavirus y tan poco acerca de Cristo y de la obra de Cristo consumada en la cruz, que la verdad que da vergüenza, por lo menos a mí me da vergüenza ajena, que hasta personas que profesan ser cristianas están posteando más cosas que tienen que ver con el coronavirus que postear videos, estudios bíblicos, palabras extraídas de las Escrituras que puedan traer fe a la gente, que puedan traer esperanza a las personas, que puedan, ¿verdad?, hacernos entender que sí, es verdad, enfrentamos un enemigo grande, un enemigo temible, un enemigo que está matando mucha gente, pero, señores, que podamos entender que nosotros podemos enfrentar estos tiempos de crisis que estamos viviendo. Si Josafat pudo no solamente enfrentar a esos 3 ejércitos y al final, si usted lee toda la historia, salir en victoria, ¿cuánto más nosotros en este tiempo, iglesia querida? Por eso quiero animarle en el nombre de Jesucristo: no baje la guardia, como dije días atrás, no baje la guardia, no permita que las malas noticias que están circulando de boca en boca o de red en red puedan llenar su mente solamente de lo malo y puedan lograr desenfocarte y quitar tu mirada, ¿verdad?, de aquel que fue a la cruz del Calvario hace 2000 años para proveer no solamente salvación eterna,
sino también, ¿verdad?, una vida con propósito aquí en la tierra. Número 2, para los que están anotando. El temor es muchas veces nuestra primera reacción natural. Es otro punto que quiero tocar porque la Biblia dice aquí que cuando le dan este aviso, el verso 3 dice, entonces él tuvo temor, Josafat. Y Josafat tuvo temor, dice, ¿por qué? ¿No es un hombre de Dios? ¿No es el rey de Judá un hombre de Dios? Claro que sí. El temor es muchas veces nuestra primera reacción natural y eso lo sabe usted y yo. Todos en algún momento, hemos tenido temor. Pero este temor, que es muchas veces la reacción natural que se asoma cuando estamos en una situación de crisis justamente, no debería, ¿verdad?, de dominarnos. De hecho, el temor no es una muestra de debilidad, sino más bien de humanidad. ¿Me dejo entender? Hay gente que piensa, ¿verdad?, que si tiene temor como una reacción natural, si lo primero que como reaccionas es con temor, no eres cristiano o no amas a Dios. No se equivoque. A veces, ¿verdad?, nos dan noticias que el impacto es en primera instancia, ¿verdad?, aterrador y produce cosas, pero me gusta más la siguiente actitud de Josafat, porque la Biblia dice que él humilló. Dice el verso 3, y Josafat humilló su rostro. Él siente temor, pero él no se va corriendo. Esa es la diferencia quizás entre el temor que siente un cristiano y el temor que siente uno que todavía no conoce a Dios. Que la persona que no conoce a Dios siente temor y se va corriendo, huye. Escuché, ¿verdad?, de boca de algunas personas en estos días que me contaban, mi familia está desesperada, mi mamá llora, mi papá ¿verdad?, están desconcertados, no saben qué va a pasar, piensan que esto ya es el fin del mundo. Y yo digo, claro, si no conocen a Dios, si no tienen a Cristo, que es la paz, que es el príncipe de paz en sus corazones, ¿cómo van a poder tener paz en medio de esta situación? Él humilló su rostro para construir. Él no se fue corriendo, tuvo temor, pero ese temor no lo llevó a huir. No lo llevó a refugiarse en la bebida, como muchos hombres hacen, o en otras cosas. No. Él se refugió en Dios. Josafat se humilló ante la persona correcta y por la razón correcta. En un tiempo de crisis, lo que más necesitamos es dirección sabia. Y él sabía que al refugiarse en Dios, él podía obtener la dirección sabia. ¿Quién mejor que Dios mismo, hermanos amados, para sacarnos de un lío en el que nos hemos metido por haber pecado contra Dios? ¿Y por qué digo esto? Mucha gente no sabe, pero si usted leyera el capítulo 18 de este libro de Segunda de Crónicas, te darías cuenta que hay una historia bastante interesante, porque la Biblia dice que en una ocasión el rey de Israel, llamado Acab, que era un rey perverso, lo buscó al rey de Judá, llamado Josafat, para hacer una alianza estratégica. ¿Y para qué? ¿Sabe para qué, mi hermano? Para ir a Ramot de Galad y arrasar con esa ciudad. ¿Y qué cosa era Ramot de Galad? Era una de las ciudades de refugio que Dios, en el libro de Josué capítulo 6, había destinado ¿verdad?, además de otras 5 ciudades, porque eran 6 ciudades de refugio, que Dios había determinado en diferentes partes, obviamente, para que los hombres que habían matado a alguna persona por casualidad pudieran correr a esos lugares, a la ciudad de refugio más cercana y pudieran ahí estar, ¿verdad?, salvaguardados. Quienes habían matado por casualidad a alguien y corrían a esos lugares de refugio, la Biblia dice, ¿verdad?, que los parientes, los amigos, ¿verdad?, cualquier persona que quiera tomar venganza, ¿verdad?, y matar a esa persona no podía hacerlo, porque si estaba en el lugar de refugio, ahí era protegido. Y la Biblia dice que el rey de Israel, llamado Acab, que era un hombre perverso, él lo llama a este Josafat, rey de Judá, y le dice, ¿qué te parece si hacemos alianza? ¿Qué te parece si te unes a mí y los 2 ejércitos vamos los 2 y arrasamos con Ramot de Galad? ¿Pero qué tenían que hacer? ¿Por qué tenían? No, ¿me está entendiendo? ¿Cuántas veces, verdad, alguna persona te invita
para que te unas a ella, para que pelees contra alguien que no tiene nada contra ti, ni tú contra ella. O sea, ¿conoce usted personas que se ganan líos ajenos? Por eso que la importancia de no hacer alianzas estratégicas, mucho menos para pelear batallas que no son tuyas, mucho menos para pelear batallas en contra de algo que Dios, ¿verdad? Que es de Dios, o sea, para arrasar con cosas que Dios ha establecido. Pero Josafat tomó una mala decisión. Aceptó la alianza y se unió a este hombre. Obviamente eso no fue bien visto por Dios. Y por eso que yo me ponía a pensar cuando estaba meditando en este pasaje, ¿cómo es la vida? Y quiero hacer un paréntesis de pronto, aprovechando, ¿verdad?, esto que vengo contando del capítulo 18 de Segunda de Crónicas, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque este pasaje del capítulo 18 nos muestra, hermanos queridos, que todo lo que sembramos cosechamos. En el capítulo 18 ves a Josafat haciendo alianza en contra, ¿verdad? O sea, con un rey malvado, con una persona equivocada, para hacer algo equivocado, algo que no estaba en la voluntad de Dios. Y ahora vemos en el capítulo 20 cómo 3 reyes hacen alianza estratégica para ir en contra de él. En contra de él. Yo estoy seguro de que Josafat estaba cosechando lo que él mismo había sembrado. Porque así enseña la Biblia. Todos cosechamos lo que sembramos. Él hizo alianza para ir en contra de una gente. Ahora otra gente hacen alianza para ir en contra de él. Pero la parte buena de Josafat es que él humilla. Él se humilla delante de la persona correcta. ¿Quién, por eso dije hace un rato, quién mejor que Dios mismo para sacarnos de un lío en el que nos hemos metido por haber pecado contra Dios? Dios no le iba a pasar por alto lo que él había hecho. De hecho, en el capítulo 19, el verso 1, cuando Josafat viene de esa incursión, que dicho ese paso, en esa incursión en Ramón de Galat, lo mataron, murió, como se llama el rey Acab. Pero en el capítulo 19 dice, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani, y le dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Dios le estaba hablando a Josafat, Dios le estaba llamando la atención porque para Dios esa acción de Josafat de haberse unido innecesariamente para pelear una batalla que no era de él, mucho menos para arrasar con una ciudad de refugio que Dios había puesto para cierto tipo de personas. Oiga, Dios estaba enojado con Josafat y le dice a través de este hombre, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto, pero se han hallado en ti buenas cosas por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. De hecho que Josafat había hecho las cosas mal, pero había hecho algunas cosas buenas también. Pero ¿sabe una cosa? A veces nosotros pensamos que vamos a poder tapar las cosas malas que hemos hecho con cosas buenas que podamos hacer. Y este pasaje nos enseña que no es así. En realidad, si hemos hecho algo malo delante de los ojos de Dios, en algún momento vamos a tener que cosechar lo que hemos sembrado. Y aquí en este pasaje 20, Josafat estaba cosechando lo que había sembrado. Y Dios estaba queriendo utilizar de pronto a estos 3 ejércitos para enseñarle la lección. Lo que se siembra, se cosecha. ¿Qué otra cosa más? Bueno, él no solamente, ¿verdad?, se humilla, sino que al humillarse nos muestra que toma una decisión sabia. Humillarse no es muestra de debilidad tampoco. Humillarse es muestra de sabiduría. ¿Por qué digo esto? Bueno, Proverbios 1:6 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Por qué digo que para mí, ¿verdad?, el humillarse Josafat delante de Dios fue una decisión sabia, una actitud sabia? Porque, hermano querido, qué mejor para nosotros los seres humanos que humillarnos, que doblar nuestras rodillas
delante del único Dios verdadero, delante del único Dios que no solamente es verdadero, sino que tiene el control y el dominio de todas las cosas en el universo. Yo veo acá una actitud muy sabia de Josafat. Se humilla delante de Dios, busca la ayuda de Dios, busca el consejo de Dios. Dios era el único que podía sacarlo de esa situación en la que él mismo se había metido. Y de hecho Dios es el mismo Dios que sacó a Josafat de ese embrollo, es el mismo Dios que quiere sacarnos a todos nosotros que estamos metidos en esta situación, en esta pandemia. Es el único Dios. ¿Qué cosa hizo más Josafat? Hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Sabe una cosa? No fue el rey el que se fue solito a ayunar. Él hizo pregonar ayuno a todo Judá, dice. Verso 3 dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Él era la autoridad y como tal puso a todo el pueblo de rodillas. Quiero dirigirme, de hecho, aprovechar, ¿verdad?, esta tribuna una vez más y ojalá pudiera el presidente de nuestra nación, ¿verdad?, escuchar estas palabras que con mucho respeto se lo digo de parte del Señor. Quiero animarle, señor presidente, que pueda usted tomar el mismo camino que tomó este rey llamado Josafat, que puso a todo el pueblo de Judá en ayuno. Él era la autoridad y como tal puso a todo el pueblo de rodillas. Días atrás, el domingo pasado, el presidente Donald Trump hizo algo que de repente él mismo no lo entiende en su total dimensión, pero en el mundo espiritual, lo que el presidente Donald Trump hizo al decretar el día domingo como el día nacional en Estados Unidos de ayuno y de oración, él mismo puso a toda la nación a ayunar y a orar al Dios Todopoderoso, al Dios de Jacob, bendito sea el nombre de Jesucristo. Y eso obviamente es una acción muy violenta en el mundo espiritual. ¿Por qué, pastor? Y bueno, porque la actitud de un líder siempre va a determinar la actitud del pueblo que lidera, pero sobre todo va a determinar lo que Dios determine sobre esa nación. Señores amados, queridos presidentes de las naciones, quisiera por favor que entiendan, oro a Dios en el nombre de Jesús, que alumbre los ojos de su entendimiento, no solamente a los presidentes de las naciones, sino a los alcaldes, a las autoridades, a todas las personas que han sido puestas en eminencia por Dios, a todas las personas, ¿verdad?, que están ejerciendo autoridad y gobierno de parte de Dios, porque deben de entender que es Dios quien los ha puesto en ese lugar. Y si Dios es el que los ha puesto en ese lugar, entonces, si cada uno de ustedes pusiera a la nación toda de rodillas y pudieran declarar un día de ayuno y de oración, donde desde el presidente y los ministros y todas las personas, hasta el más pequeño del pueblo, de los que forman parte del pueblo, y pudiéramos, ¿verdad?, sin distinción, ¿verdad?, de religión y tantas cosas que nos separan, pudiéramos orar al único Dios, al único y verdadero Dios, en el nombre de Jesucristo, y pudiéramos humillarnos de veras, seguramente, ¿verdad?, Dios tendría misericordia de nosotros. Y Dios definitivamente intervendría sobrenaturalmente, demostrándonos que literalmente Él sigue con los oídos atentos a las oraciones que los hombres hacemos aquí en la tierra. Pero también Él sigue con los ojos atentos, viendo lo que los hombres debajo de la tierra estamos haciendo. Ahí lo vemos, ¿verdad, Josafat? Y por último, Josafat hace una oración. Y en esta oración es impresionante porque él hace un reconocimiento con respecto a Dios. 4 cosas. Josafat reconoce 4 cosas respecto a Dios. Número 1, Josafat reconoce el dominio del cielo sobre los reinos de la tierra en el verso 6. Y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Josafat era el rey de Judá, pero él reconoce
que Dios, que Jehová, el Dios eterno, es el que tiene el dominio, ¿verdad?, sobre todos los reinos de la tierra. Él está encima de todos los reinos y de todos los reyes. Número 2, no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Josafat reconoce que solo en Dios estaba la fuerza y el poder sobre todas las cosas en la tierra. Josafat reconoce que la fuerza y el poder están en la mano de Dios. Número 3, Dios nuestro, dice el verso 7, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Josafat reconoce, ¿verdad?, que hay una promesa de por medio entre Dios y su pueblo de Judá. ¿Por qué? Porque los que conocen las Escrituras, en el Génesis 12, cuando Dios escoge a Abraham, al patriarca, para que a partir de él pueda Dios hacer una nación, ¿verdad? Y Dios le promete a Abraham: te bendeciré y serás de bendición, y todas las familias serán benditas, y todas las familias de la tierra serán benditas a partir de ti. Y Dios le da la tierra, esa tierra, ¿verdad?, la tierra prometida, se la da a Abraham y a su descendencia. Y ahora Josafat le está haciendo acordar que ellos están en esa tierra y que los enemigos están queriendo entrar justamente a quitarles esa tierra. Y Josafat está comprometiendo a Dios y le dice: oiga, Dios, tú le prometiste esta tierra a nuestra gente, a tu pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, a todos los que somos parte de tu pueblo. Dios mío, como quien dice, no creo que vayas a permitir que el enemigo nos quite lo que tú nos has dado. Qué tremenda la oración de Josafat. Pero no solamente hace esto, ¿verdad? Y luego, de hecho, y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Josafat está haciéndole recordar, por decirlo así, a Dios acerca de los acuerdos que Dios mismo había tenido con sus siervos desde antes. Porque Dios había acordado con sus siervos que toda vez que ellos pecaren, toda vez que ellos hicieran algo, y luego como consecuencia de su pecado viniera el castigo, las consecuencias, si ellos se reunían en ese lugar, en esa casa, en ese templo, y se humillaran delante de Dios y clamaran por socorro, por ayuda, Dios les había prometido que Él los escucharía. Josafat solamente está apelando a todas las cosas que Dios mismo había hecho como promesas, como acuerdos, como pactos con su pueblo. Y hoy nosotros, por eso que es tan importante que conozcamos qué significan los pactos que Dios ha hecho con el hombre, el antiguo pacto, el nuevo pacto, que significa que las promesas que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y no termina allí, y con esto voy terminando, porque en el verso 10 dice Josafat: ahora pues he aquí los hijos de Amón. Bueno, y en el verso 12 dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Usted sabe qué hacer? Señor presidente o señores presidentes, si es que alguno pudiera ver este video, si Dios lo permite, ¿ustedes saben qué hacer? Escuchaba el día de ayer que el ministro, si mal no recuerdo, de Italia, con lágrimas en los ojos salió y públicamente dijo: hemos perdido la batalla contra el coronavirus. Y se le salieron unas lágrimas. ¿Y eso qué me da a entender? Que ellos ya no saben qué hacer. Pero Josafat tampoco sabía qué hacer. Él lo dijo delante de Dios: Señor, nosotros no sabemos qué hacer y tampoco tenemos fuerzas como para pelear contra un ejército tan grande. Por eso que volvemos nuestros ojos a ti, porque tú
puedes librarnos de esta batalla, de este problema, de esta crisis. Tú puedes ayudarnos en esta desgracia. En nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Me gustaría hacer una oración porque considero que la palabra ha sido muy sencilla, pero a la vez profunda, y considero que ha tocado muchas verdades, muchas cosas que nosotros sabemos en el corazón que son ciertas. Quiero animarle en el nombre de Jesucristo a cada una de las personas que me están viendo a través de las redes sociales. Vuelva sus ojos a Dios. Yo no sé qué cosa usted haya hecho mal. Solamente sé una cosa. Todos nos hemos equivocado. Todos hemos pecado delante de los ojos de Dios. Y el pecado de todos muchas veces produce justamente todas estas desgracias. Son consecuencia del pecado. El coronavirus, las pandemias, todos los desastres, ¿verdad?, que pasan, que suceden. Todo tiene que ver, todo este desorden, todo este caos, el calentamiento global, que la capa de ozono y todas esas cosas tienen que ver, ¿verdad?, con el pecado que nosotros hemos cometido. Y uno de los peores pecados que hemos cometido ha sido de que no hemos sido buenos mayordomos de todas las cosas que Dios nos ha dado. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer lo puso en la tierra para que ellos señoreen, para que ellos administren la tierra como si ellos fueran los dueños, como si fueran los dueños, pero en realidad no eran los dueños, solamente eran administradores. Y a partir de Adán, todas las generaciones de hombres y de mujeres que han vivido y han habitado la tierra, lo único que hemos hecho ha sido administrar mal todos los recursos que Dios nos ha dado como un regalo, comenzando por la vida misma que Dios nos ha dado, comenzando por la vida, los dones, las fuerzas, la juventud, no sé, los dones, los talentos, las habilidades que cada uno de ustedes tiene, el dinero. ¿Qué cosa hemos hecho? El tiempo. Hoy en día todo el mundo no sabe qué hacer. Hay gente que no tiene dinero. A esa gente quiero adelantarle una buena noticia. Quizás no tengas dinero en este tiempo, pero tienes tiempo. Y la Biblia nos enseña que si nosotros aprovechamos bien el tiempo. Hay una frase que todos sabemos, el tiempo es oro. Bueno, esta crisis creo que es una oportunidad para que nosotros podamos, ¿verdad?, poner en práctica eso de que el tiempo es oro, porque en este tiempo, porque ahora todo el mundo tiene tiempo, tienes 16 horas aparte de las 8 que duermes o que dormimos, ¿verdad?, para hacer cosas, para estudiar, para aprender algo, ¿verdad?, que puedas usarlo en todos estos meses. Espero que sean meses, pero si fueran años, bueno, igual, para que puedas, como se llama, ¿verdad?, sobrevivir y luego podamos todos, con la ayuda de Dios, luego levantarnos y otra vez a remontarnos sobre las circunstancias, obviamente. Vamos a orar y te invito a que inclines tu rostro y podamos hacer una oración a ese Dios de Josafat, que es el Dios que está en este lugar también. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta noche por habernos permitido, Señor, tener acceso a esta fuente inagotable de riqueza, de virtud, de vida, Dios, que es tu palabra. Gracias, Padre querido, por tu Espíritu Santo que mora en nosotros y en medio de nosotros, porque si Él no fuese, Dios mío, Señor, quien alumbrara los ojos de nuestro entendimiento, seguramente seguiríamos también cegados, así como vivíamos antes, Dios, y no sabríamos qué hacer. Pero te damos gracias, Dios, porque así como tu Espíritu Santo lo guió al profeta Josafat a través de un profeta que envió en ese entonces para darle las instrucciones precisas para ese caso y para ese tiempo que él estaba viviendo. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que tú nos dirijas en este tiempo. Danos sabiduría, danos entendimiento, danos directrices claras. Señor, que nosotros podamos oír, que podamos tener acceso a esas directrices, Dios, para ponerlas en práctica y de esa manera podamos no solamente salir, Dios mío, Señor, y remontarnos por encima de la crisis, sino que podamos, sobre todo, una vez que salgamos de la crisis, podamos dar testimonio, Dios mío, Señor, de cómo tú, Señor, fuiste
el único que pudiste sacarnos, Dios, de esta situación. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Yo bendigo a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, los bendigo en el nombre de Jesús. Oro a Dios, a ese Dios bueno, amoroso, ¿verdad? Que tiene compasión de nosotros, que ponga paz en tu corazón, que ponga esperanza en tu corazón y que alumbre los ojos de tu entendimiento para que no caigas en desesperación. Quizás los días que vienen puedan complicarse algunas cosas, pero si nuestra mirada sigue puesta en Jesucristo y en su palabra, seguramente alguna buena idea vendrá del cielo para poder ejecutarla aquí en la tierra y poder seguir sobrellevando esta situación de la mejor manera. Que Dios te bendiga, ha sido un gustazo poder estar con ustedes y compartir la palabra de Dios como siempre. No sin antes, me despido no sin antes, invitarle para que esté pendiente el día domingo que viene. Otra vez estaremos a las 10 de la mañana reunidos compartiendo la palabra de Dios para poder traer un poco de luz a su corazón y un poquito de fe y de esperanza que tanto lo necesitamos, como dije al principio. Dios les bendiga, bendiciones, un abrazo y un beso con barbijo. Bendiciones.